Soy América, río, montaña, vientito soy. Soy América, música, danza y amor. Muy buenas tardes. Una nueva emisión de Tiempo de Nuevos Aires, aquí, en la Tupac. Hoy, con un ausente con aviso. Federico armó el programa, trabajó toda la semana muchísimo para este programa, pero ya desde el lunes me avisaba que hoy no podía venir. Y con esa ausencia, avisadita, como dije, arrancamos esta emisión. Vamos rumbo a los 8 años en la Tupac. Los cumplimos arrancando septiembre y vamos rumbo a 17 años de radio. Cuando nosotros empezábamos, la verdad que, por enojo mío, como he dicho siempre, porque no se difundía nuestra música en nuestro país como yo quería, ese programa Tiempo de Nuevos Aires, allí un 15 de agosto del 2009, el invitado de esta primera hora no había nacido. Y esto es una nota de color para que entendamos, como decimos siempre, hay semillero, hay artistas, hay música, hay autores y compositores, como dice la propaganda de Sadaic, que están componiendo y expresando lo que la gente siente, plasmándolo, incluso lo que sienten otras personas distintas de esos autores y compositores, en donde nos emocionamos escuchando un tema, digo, habla de mí, de lo que me pasó. Y alguien se pone a llorar escuchando un tema o viendo un video dedicado a la madre, porque recuerda a su madre, a su tía, a su abuela, a quien sea. Y como esta podemos contar miles de ejemplos. Y el artista de esta primera hora, en muchos aspectos también es un ejemplo. Honra el título del programa, Tiempo de Nuevos Aires, dedicados a los artistas que están hoy vigentes en nuestra música, en nuestra cultura. Y bueno, ¿qué puedo decir? Desde la emoción, desde el corazón, va a ser una primera hora de la cual agradecemos a este invitado. Un lujo que nos damos realmente. Se llama Gabriel Careaga. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo te va? Bien, y vos, muy agradecido por la nota. Le decía hace un rato a Omar Careaga, tu padre, le digo, va a ser de las charlas más difíciles. Y me dice, ¿por qué? Porque hay muchas emociones, muchos años de conocernos. Y mucha familia tuya conocida también, que hemos tenido el gusto. Pero vamos a arrancar por un comentario que uno a veces escucha en algunos deportes. Por ejemplo, cuando el hijo de un deportista o el nieto de un deportista se meten a jugar algo, ya sabe que vienen las comparaciones, que vienen los comentarios, que vienen las críticas. Todo eso es muy fácil. Bien, y el nombre de este estudio que ha sido puesto ya hace unos años, es René Careaga. Estamos hablando de un exquisito charanguista nacido en Bolivia, con una historia que podríamos dedicar un programa nada más que a contarla. Solo físicamente nos dejó hace un tiempo, y ese charango que recorrió el mundo, del cual también vamos a hablar en esta primera hora, desde algún lugar te ha dejado algo de legado, algo de su música, algo de su instrumento, como nieto de él. Yo creo que el charango fue algo que me dejó de legado. Algo que también me dejó legado, no sé si un legado, fue la paciencia, por así decir, por la paciencia que él y yo éramos, no, o sea, no lo pasamos más como músicos, lo pasamos más como abuelo y nieto, porque mi abuelo estaba grande y no podía llegarme a explicar algunas cosas. Y entonces, siendo sincero, yo creo que lo que me dejó fue la música, por los gustos musicales y el charango. Bien. Y cuando yo decía que las críticas, los comentarios y las frases vienen fáciles de los demás, y en general nos damos cuenta de que quien critica y opina muchas veces no sabe tanto ni de nosotros ni de los demás, pero en general critica gente que no hace nada o hace mucho menos de lo que hace el otro. Y
creo que cuando arrancaste con el charango también desde algún lugar asumís una responsabilidad. Tercera generación de músicos en la familia, yo lo nombraba a René, y hablar de René es hablar de Viviana Cariaga y Omar Cariaga, hablar de los Condorcanqui, giras a Japón. En el caso de René, acompañar a directores de orquesta de tango, estar en una misa criolla, estar en muchísimos espectáculos al margen de lo que compuso. Pero vos como tercer generación de artistas en esta familia, en algún momento decidís iniciarte y decir, este es mi camino, yo quiero dedicarme a esto, quiero aprender a tocar estos instrumentos, quiero comenzar el camino de la música. ¿Cómo fue esa primera decisión, esos primeros pasos? Bueno, cuando tenía 4 años, bueno, el único tiempo que tenía libre con mi familia, con mi papá y mi abuelo, era los sábados por la tarde. Terminando tu programa, justo, nosotros teníamos la tarde-noche libre y hacíamos guitarreadas. Dato curioso, yo no sé cuál fue el primer instrumento que toqué, porque fueron muchos, entre que había mucha música. Yo no recuerdo bien cuál era, porque si bien había charango, piano, guitarra, batería, bombo, yo no recuerdo. Pero nada, yo creo que fue una de las cosas que también me empezó a motivar, también fue mi papá, mi abuelo y yo mismo, porque aunque yo haya estado muy poco con mi abuelo me mostró muchas cosas que se podía hacer con la música. Y te generó ese amor por la música en general, ¿correcto? Sí. Además, por la radio, que en ese momento era radio, Tupac Music, que siempre compartían folclore y yo... de hecho, hay videos donde hay folclore, música folclórica, y yo estaba bailando cuando tenía 2 años. Entonces, el amor por el folclore y por la música ya la tenía de mucho, desde los 2 años. Entonces a los 4 ya cuando podía hablar un poco dije, no, voy a ser músico. Y entonces ahí arranqué con el tema de música, de querer ser músico. Y eso fue una primera decisión, pero hay un acompañamiento, hay claramente un entorno familiar en el cual yo me estoy salteando de nombrar a tu mamá, que también tiene mucho que ver en ese apoyo, pero claramente, como dije, hay toda una tradición familiar, un nombre en el cual hablar del charango y hablar de René Cariaga es hablar de un grosso instrumentista y persona, porque uno ha tenido el gusto de tratarlo algunos años, reconocido aquí en Bolivia, en gran parte de Latinoamérica, e interpretado algunos de sus temas, como por ejemplo Amigo, en distintos idiomas, en distintos países. El grupo Iyapu de Chile, si mal no recuerdo, es uno de los que lo interpretan. Sigo haciendo memoria al aire, Omar Cariaga, pero todavía funciona bien mi memoria. Y esto es entender la admiración y el respeto con el cual los demás se van dirigiendo. Y cuando uno habla de la familia Cariaga, de afuera saben que es música. Cuando uno dice, no, la radio Tupac, decíamos hace años, la de los Cariaga, y ya se sabía que la familia estaba ubicada con la música. Ahora, como diríamos con Fede en otro momento, ¿qué te parece si basta de palabras, como decimos nosotros, e interpretás el tema que vos quieras? Y contanos de ese tema lo que consideres también. Bueno, voy a llamar a mi guitarrista. Bueno, esta canción fue una de las primeras que escuché en el folclore que tocaba mi abuelo, que se llama El Cóndor Pasa. El Cóndor Pasa es una canción hermosa que yo considero, por ejemplo, el himno de los Andes. Esta canción yo también la descubrí también por mi papá, porque me mostró grabaciones de mi abuelo tocando esa canción en Japón. Y yo me quedaba sorprendido de cómo lo tocaba. Y sin palabras, yo dije, un día tengo que aprender esta canción y recordar a mi abuela. Entonces, si podés, vamos, con El Cóndor Pasa.
Acá tendrán que ir los aplausos, corresponden. Y asombrados de esa agilidad de esos dedos, realmente mágicos. Uno que algo escuchado de música se queda pensando en cuántas versiones tiene este himno, porque realmente es un himno, ¿sí? Y uno se imagina sobre una montaña viendo pasar un cóndor. Esto es la imagen para mí de este tema musical, de este himno que ha tenido hasta instrumentistas japoneses interpretándolo. No recuerdo, pero es un grupo de Bolivia. Los Jarcas era Omar Cabriaga. Yo sigo haciendo memoria al aire. Sí. Hay versiones muy interesantes de charanguistas japoneses haciendo esta versión, ¿no? Han desarrollado la técnica, la manera de escuchar y sentir, sobre todo el tema de la forma, sobre todo de tocar el charango. Hay grandes vientistas, hay higienistas, zampoñeros, gente que ha estudiado muchísimo, y hay un desarrollo que hay que superar cuando uno va para allá, ¿no? Tal cual. Y entendiendo de que es un cliché decir que el tango gusta en el mundo, y es cierto esto también, pero también hay que decir que el folclore argentino gusta en el mundo. Y voy a hablar estoy hablando de artistas y de grupos argentinos, no estoy hablando de este tema puntual, ¿sí?
pero podemos hablar de los chachareros, de los hermanos Ábalos y de tantos más. Hasta el Chango de Anta, hasta Raúl Palma ha tocado en otros países. Y esto es para que entendamos que en el 66, año en el que yo nací, saquen la cuenta ustedes, los hermanos Ábalos estaban de gira en Japón y que se han hecho festivales con músicos del mundo en Japón y en muchos otros países en donde el folclore argentino ha estado presente. En muchos casos con músicos, con artistas, con intérpretes directamente, y en otros casos a partir de sus composiciones, sus temas musicales. Y puede ser desde un festival internacional de música en Ambato, Ecuador, hasta festivales de tango en los países que se les ocurran. Bien, hay que citarlo, esto está en Turquía, hay festivales de tango, en Melilla, en África, entre tantos otros lugares. Es una colonia española en África, Melilla, pero bueno, está en África. Y Gabriel, yo decía hoy que tercera generación de artistas en la familia. Creo que antes de nuestro admirado René Cariaga no había artistas en esa familia, de hecho claramente sus padres no querían que lo fuera. Hay que decirlo, parte de las charlas que hemos tenido, pero también es una responsabilidad. No es un peso, no es una carga ni es una mochila, pero sí hay que tomar las cosas con responsabilidad cuando uno lo arranca. Y vos arrancaste muy joven en esto y lo tomás de esa manera. ¿Lo sentís así? ¿Lo sentís de dedicarte y dedicarle tiempo y estudio y práctica para hacerlo de manera absolutamente responsable este camino de la música? Sí, yo ya de los 4 ya tenía priorizado querer arrancar con la música. Bueno, uno de los instrumentos que también otros que toco es el piano, que el piano también me puede ayudar a grabar, porque también estoy grabando en mi estudio que se llama Nido de Cóndor, y con ese estudio yo puedo priorizarme para estudiar, grabar y aprender muchas más cosas de los instrumentos, guitarra, charango. Pero sí, yo creo que ya tengo especializado arrancar con la música. Bueno, ya estoy arrancando, pero ya meterle todo el enfoque a la música. Yo no creo cambiarme a otra cosa. Yo ya tengo ¿cómo se dice? No sé cómo se dice la palabra, pero ya estar enfocado en la música. No es como que me quiero ir a otra cosa y tampoco creo que me vaya a ir. Yo creo que el charango es o la música es lo que voy a estar más priorizado. Tal cual. Te comento que muchos músicos de tango, muchos directores de orquestas, muchos compositores usaban justamente el teclado, que no era su instrumento base, para los arreglos, para hacer arreglos. Entre ellos Titi Rossi, que fue compositor y director de orquesta, y él tocaba, si mal no recuerdo, poner el bandoneón y hacía los arreglos con el piano, y eso lo ha hecho mucha gente. Así que el teclado complementa. Omar Cariaga atento a todo, te cuento. Pero sí. Hoy no se puso un babero para ayudarnos en la operación técnica, pero corresponde, porque tener un hijo de 14 años tan metido en la música, con tanto talento. Uy, qué genio, me escriben acá, ¿eh? A mí mi teléfono me está sonando con algunos mensajes. El uy, qué genio me llegó recién. Tenemos algunos mensajes también acá en el chatbox de YouTube. Por favor. Perdonen la angina. Aquí anda Marité Reale. Uy, un abrazo enorme, el cariño enorme de siempre para Marité. Sí, habrá visto gente crecer, ¿no? Y gente desarrollarse en folclore y conocer a todo el ambiente de los o por lo menos los que están sonando hoy en día, ¿no? Que ya es mucho. Historia y parte de la historia de una emisora folclórica y que tiene que ver mucho con el crecimiento y difusión de los artistas que han pasado por su programa, ¿no? Está Gritos de mi Tierra, 55, buenas tardes, amigazo perdido, pero apareciendo de vez en cuando. Qué grande que está el Dire Gabriel, lo que se hereda, heredado está, dice, ¿no? Habla también Carmen Ruiz Grafals, dice, también está unida allí a la transmisión, estamos viendo, un gustazo grande, un besote grande para Carmen. Eri Bobadilla, abrazo gigante para los Cariaga y los Quintana, allí conectado, un abrazo enorme para el querido Eri. Carmen agrega,
Mi cariño a esta amada familia. Saludos, don Carlos, hermosa música. Matías Tizoco, un gran manager y productor aquí del amigo. Cómo suena ese charango espectacular, dice, ¿no? Ahí prendido a la transmisión, él con su programa en Charla Soco aquí en Tupac Music. Marita Reale agrega, wow, qué interpretación, los quiero de tal palo, tal astilla. Abrazo Carlitos, Gabrielito, felicitaciones Omar, qué herencia. Felicitaciones Gabriel, qué digitación, hermoso intérprete. Agrega, gracias, los quiero. Entre otros los mensajes que han estado llegando y que pueden llegar a enviar al 11 59 11 24 39. He perdido el celular a mano, no sé dónde lo tengo, pero han llegado mensajes, ya voy a ver cómo los leo. Pero bueno, es parte de la gente que está en este momento escuchando y disfrutando el programa, Carlos. Tal cual. Y hoy, como dije, más tiempo de nuevos aires que nunca. Porque él habla con una naturalidad de... No, yo arranqué a los 4 años, ya me gustaba la música. Digo, no todo el mundo que nace en una cuna musical continúa el camino, y no todo el mundo que no nace en una familia musical se dedica a eso. Esto también hay que decirlo. En mi caso, por ejemplo, jamás nadie hizo radio en la familia, pero sí mis padres son culpables de haberme hecho escuchar folclore, tango incluido, y de ahí viene mi amor por nuestra música. Y después tratar humildemente de ir conociendo y aprendiendo en el camino. Y pensaba en Marita Reale, cuántos artistas vio crecer y triunfar a lo largo de tantos años de trayectoria, y además de la dulzura que es Marita Reale. Esto también hay que decirlo, es una exquisita persona de tratar. Y la extrañamos acá en la programación de Tupac. Totalmente. Y madre mía, cuánto camino que ha hecho. Así que si te piropean, Gabriel, no es solo por el cariño, sino porque cuando uno ve esos dedos tuyos transitando esas cuerdas, créeme que es muy admirable. Hay mucha gente que toca instrumentos, hay gente que empieza más chico, más grande, no importa, pero hay algo que los cristianos llaman talentos, algo que Dios les da, dicen, y vos seguramente con un poco de eso y con mucho de práctica, con mucho de responsabilidad, como hablábamos hace un rato, de ensayar, de tocar, de cuidarte, de que te hagan descansar para que esas manos y esa garganta estén limpitas para muchos escenarios que ya pisaste. Entonces quiero que me contés un poquito de eso, porque vos decís estoy arrancando, no estás arrancando, ya pisaste varios escenarios, te han hecho notas en algún canal televisivo hace poquitas horas. Nacho Goano en La Pinta es lo de menos, ¿correcto? Sí. Bueno, entre otras. Entonces contame un poquito de esas notas, de esos escenarios que venís pisando. Bueno, creo que el primer escenario que pisé fue el CAF junto a Pachi Herrera, un gran amigo charanguista que le mando un abrazo, que fue hermoso, me encantó ese lugar, es increíble. Otro lugar también fue el Teatro Carlos Carela, creo que era el Carlos Carela, donde toqué con Tomás Lipán. Y fue emocionante para mí tocar con Tomás Lipán porque era gran amigo de mi abuelo y mi abuelo siempre compartía algún momento con Tomasito Lipán. También estuve en Ladran Sancho, que es una peña a la gorra, y comparten siempre música, hacen comparten música folclórica casi todos los días, creo. Y nada, siempre agradecido con todos esos escenarios en los de que estuve. En el canal de la ciudad estuve ayer a la mañana, a las 11 de la mañana estuve. Y el 26 voy a estar, el 26 de junio voy a estar en TN, en el Re Despiertos a la noche, tipo a las 12 de la noche. Voy a estar ahí. Bien. ¿Y cómo venís nutriendo el repertorio que interpretás? ¿Cómo venís sumando temas para ir practicando, ensayando, tocando y luego plasmarlo arriba de un escenario? Bueno, perdón, o sea, ¿cómo voy sacando las canciones o qué canciones? ¿Cómo vas eligiendo los temas que decís, quiero practicar quiero ensayar quiero probar con esto? Y después ir, moldeándolo, practicándolo, ensayándolo para después ponerlo sobre un escenario. ¿Cómo elegís ese repertorio? Bueno, ese repertorio lo armo yo y mi papá. Que mi papá, alguna canción, yo apenas arranco con el folclore, y mucha música folclórica yo no conozco, folclórica así boliviana, argentina, y
Y bueno, algunas canciones más tradicionales las elige mi papá para que yo las toque. Y unas canciones más complejas que me gusten a mí de charango, las elijo yo. Que hay muchas canciones que que elegí yo, por ejemplo, Puelche, que es una canción de un charanguista chileno, que es Freddy Torrialba. Y muchas más canciones complejas que las elegí yo y mi papá con las canciones tradicionales. Y es riquísima la música, es inagotable, esto es lo importante. Digo, y todos los días se van componiendo temas. Hablo de autores y compositores reales, ¿está claro? Porque hasta hoy también hay que decir que el 20% prácticamente de los temas que se registran surgen por inteligencia artificial. Yo no hablo de eso. Yo sé que hoy agarro una aplicación de inteligencia artificial, le tiro 5 palabras y me escribe una poesía. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una cantautora que iba en un colectivo, vio una señora mayor y se le ocurrió una historia de vida y compuso un tema en homenaje a esa señora que iba caminando. Y le inventó una vida, no sabe ni cómo se llama. ¿Bien? Estoy hablando de una artista como Teresa Parodi, que en un evento le dicen, no, porque mi papá era de tal lugar y me pidió que conozca a su pago y que conozca a sus hermanas y qué sé yo, y me habló toda la vida de ellas. Enfermó y falleció, y cuando él falleció yo fui a ese pago. Y ahí surge Bajo el cielo de Mantilla. Digo, historias reales contadas y a las que se le suma poesía y se redondea un poquito más por ahí, pero que plasman sentimientos, ¿sí? Son opiniones personales las que transmito. Yo entiendo que con la inteligencia artificial hasta las fotos se pueden corregir y salir de otra manera. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un instrumento, de un tema como el que escuchábamos recién que nos emociona, de gente que dice, es muy joven, qué genio, me escriben por acá. Mensajes que llegan como el de Carmen Ruiz desde Isabela, Puerto Rico. Tendrías que estar ahí. Vos mirás así, levantás la vista y ves palmeras y unas olas para ir a surfear. Eso es Isabela. Qué linda, qué linda. Bien, y la Isla del Encanto, que tiene una música riquísima. Estoy leyendo un libro sobre eso justamente ahora que me mandó Jaime Martel, un experto en literatura, docente de literatura latinoamericana. Lo hemos entrevistado aquí. Cantor de tango, ama el tango. Canta otros ritmos también, pero ama el tango. Mira. Y entonces nos encontramos con esto, y con mensajes que siguen llegando, y con saludos, con ese cariño que te tiene Marita Reale, con otros colegas de la radio y del camino, y tantos otros. Hablábamos de tu repertorio y de cómo lo venís nutriendo. ¿Cómo se hace para tomar una partitura y sumarle tantos tonos y quizás alguna nota entre esa partitura original? ¿Cómo se practica y se ensaya ese jeite, como dicen los tangueros? Contame vos, porque yo no toco instrumentos, pero vos sí, claramente. Bueno, las partituras normalmente, la música boliviana no están registradas en partituras. Entonces, algunas yo las tengo que transcribir en partitura y otras que sí están en partitura, y hay alguna nota que le falta, que yo veo que le falta en la partitura, tengo que entrar o imprimirla y escribir a mano, o entrar a una aplicación para editor de partituras y corregirla ahí. Es un quilombo, pero bueno, cuesta hacerlo. Y ahí va toda la creatividad de un joven artista. Segundo tema. Como dije hoy, lo que vos quieras tocar, contanos algo del tema. Esto es lo importante. Y ¿qué podemos decir del guitarrista que acompaña? Elegís vos. Y después que échamelo al guitarrista, está con la operación técnica, es un pulpo hoy, Bueno, vamos a tocar una canción que justamente te estaba hablando hace un ratito de ella, que es Puelche, del charanguista chileno Freddy Torrialba, que le tengo una gran admiración y que le mando un saludo inmenso. Que es una canción que sino que la música mapuche no tiene cuerdas. Entonces este charanguista dijo, ¿por qué no hago una canción de mapuche que tenga cuerdas? Y entonces hizo esta canción que se llama Puelche. Y entonces acaba mi interpretación. Vamos.
dije, ahí van los aplausos. Bueno, justamente la parte mapuche del programa hoy no está, porque la madre de Fede es de origen mapuche. Lo hemos mirá contado vos, no siempre. sabía. Su apellido significa cóndor, el de la mamá de Fede, que se llama Claudia y que muy posiblemente nos esté escuchando. Y cuando hablamos de música, justamente hay que entender esto. Existe primero la música originaria, ¿sí? Y luego vienen folclore, tango, rock nacional, cuarteto, etcétera, todo lo que vino después. ¿Ah? Hasta lo último que se está creando, como desde todos los géneros urbanos, que son varios, y hay mucho más. Pero la música originaria precede a los españoles, con instrumentos, con música. Alguna vez tuve el gusto, gracias a Omar Cariaga, de entrevistar a Roque Silva y charlar sobre este tema. Y muchos años antes había conocido a Flora Jungelmann, una artista judío sefaradí. Y hago esta aclaración porque Flora había hecho toda su vida música judío sefaradí, hasta que un día se preguntó de dónde había nacido, en la Argentina. Entonces dijo, ¿y qué es lo más original de Argentina? Los indios, dijo, nuestros hermanos los indios, como decía San Martín. Y se fue a recorrer distintas poblaciones originarias, a recopilar parte de su música y a grabarla, a grabar esos temas, en donde había que contar o imitar el sonido de un rayo, del sol, de una cascada. Pero bueno, se tomó todo ese trabajo en un disco no comercial, Flora Jungelmann, que hemos tenido el gusto con Fede de conocer y tratar durante varios años. Y esto lo comparto para tirar tips, como dicen los pibes ahora, ¿no? Para que se metan a escuchar. A escuchar que cuando hablamos, che, mirá qué lindo esto que compusieron los muchachos de los chalchaleros. Ya era viejo. O sea, ya para cuando los chalchaleros componían, digo, hay mucha música, hay siglos de música para atrás. Esto no es negar a los chalcha, obvio que los amo profundamente, pero sí entender de que hay mucha música para atrás. Y Gabriel Cariaga dijo algo así como al pasar, como diciendo, hay mucha música, es cierto. Y a mí, que llevo 60 años escuchando música, sigo descubriendo artistas, sigo descubriendo gente que hoy ya no está, con mucha historia, por ejemplo, en la música ranchera o norteña mexicana. Y llevo toda mi vida escuchando esa música y sin embargo sigo descubriendo artistas. Y hablo de solamente un tema. Si hablamos de payadores, tenemos repentismo en todo el planeta de distintos estilos. Y también sigo aprendiendo. Y vamos a meterlo a Omar Cariaga en este lío. ¿Y cómo es la sensación de llevar la música andina a Japón? ¿Cómo fue esa sensación que seguramente Gabriel Cariaga, y ojalá no me equivoque, en algún momento haga lo mismo? Mira, yo te debo confesar, Carlitos, que soy como un eslabón medio perdido acá dentro de la familia, porque estoy haciendo la transición prácticamente de lo que fue y es mi viejo y esta nueva generación. Entonces me toca a mí, en su momento, acompañar a mi papá en su último tramo y darle nacimiento a todo esto que está generando Gabriel. Entre ellas están las experiencias, están las anécdotas y está esto de vivir lo que representó Japón para la familia en realidad, ¿no? Porque claro, mi viejo viajaba en el 72, 75 y mi mundo a los 4, 6 años era Japón. ¿Qué hacía papá tan lejos? Escuchar grabaciones, me traía juguetes, obviamente, que era como lo más importante en ese entonces. Y formó parte, digamos, de todas las ambiciones artísticas cuando nos comenzamos con Vivia, mi hermana, a tocar, a ejecutar un instrumento. Entonces, llegar a instancias de Japón en el escenario fue realmente maravilloso, y más haciéndolo en familia. La sensación que uno tiene allí de poder tocar para el público japonés a veces suena como distante o muy lejano, pero tiene mucho que ver con nosotros, perdón. No hay problema, porque también hay una admiración y respeto, y esto lo he visto en directo, de los japoneses por nuestra música, por nuestra cultura. Totalmente, y aparte, este amor que ellos le ponen tiene que ver con el aprendizaje de instrumentos, cantar, bailar, etcétera, ¿no? Sí, a mí me ha tocado ver a José Pepe Colangelo, el último pianista que acompañó a Aníbal Troilo, el último pianista que acompañó a Julio Sosa. El orden es al revés, primero a Julio Sosa, luego a Aníbal Troilo. Pero que ha ido, por ejemplo, con Susana Rinaldi a Japón varias veces. Y Fana de la Academia, yo lo he visto aquí en Buenos Aires, en un boliche tocando, boliche grande, tanguero, artístico.
y 14 japoneses en una mesa mirándolo como si vieran una revelación musical, con una admiración y un respeto enorme. Es increíble. Y cuando nos tocó realmente viajar, con 18 años, ver a intérpretes y grandes intérpretes de charango, pudimos ver que, wow, había un nivel importante. Claro que hay cosas como que la identidad y el sentir que por ahí son difíciles de imitar o copiar, pero te sorprendería escuchar agrupaciones como los changos de Yokohama o los cantores de no sé, de Kyobe, y vos decís, ¿a quién están elogiando en las peñas? Porque hay un circuito de peñas allá. Son cantores que han sido fanáticos, ponerle de los fronterizos, Sí. de los chalcha, entonces limitan todo. La forma de tocar la guitarra, la forma de cantar. Yo por eso hablaba del folclore en el mundo. Es terrible. Y con la música andina obviamente pasaba lo mismo. A la hora de fonética ya es un poquito más complicado. Aquí estuvo Ana Saeki. Ajá, sí, Hemos tenido el recuerdo. gusto de entrevistarla varias veces a lo largo de estos años de radio. Y ella nos contaba que los japoneses que hoy tendrían, pongámosle 90, 100 años, esto lo ha dicho hace unos cuantos años atrás, amaban nuestra música andina y nuestra música folclórica en general, en función de que les recordaba sonidos de su infancia, música de su infancia. Bueno. Que después se fue perdiendo por cuestiones hasta de tecnología con los jóvenes. Sí, hay algo de eso muy fuerte, sobre todo entre Japón, Bolivia y Perú, la parte andina, los colores, la forma de decir, el idioma, la forma de cantar y los instrumentos, ¿no? Hay instrumentos como el koto que tienen cosas del charango y viceversa, la quena con el shakuhachi, los colores fuertes, rojos, negros, las divinidades, la forma de expresarse, que hacen que digas, che, hay mucha familiaridad. No nos costaba tanto. Y la gente que veíamos ahí se emocionaba justamente al escuchar o ver música andina, ¿no? Que de eso se trataba. Tal cual. Y que por ahí escuchan, supongamos, la misa criolla y se enloquecen y no entienden ni la letra, pero se conmueven. Tal cual. Y déjame agregar a esto de lo del eslabón y de darle muestra a Gaby, decirte que por ahí es un eslabón que por ahí muchos dicen, porque comentan, me llegan mensajes respecto a Gabriel, es un 99.9 mi viejo. Es increíble, es como si lo hubieran formateado y lo enviaron de nuevo a la tierra. Hay muchas cosas que expresiones y demás. Tiene que ver con ese fanatismo con el instrumento, esa dedicación. Yo jamás vi una persona así. Seguramente mi viejo arrancó tarde con el charango, a los 28 años. Y le digo, mira, vos arrancaste, Gaby, muy jovencito, tu técnica va a ser distinta, tu escuela es distinta, estudia en el Esnaola. Entonces estoy viviendo una transición muy linda. En algún momento seguramente yo ya no voy a estar, pero voy a saber que hay una continuidad importante en lo que fue el legado de mi viejo y esta transportación a la cabecita de Gaby de todas las vivencias y la herencia familiar. Yo por eso hoy hablaba de la responsabilidad con la que se toman las cosas con jóvenes 14 años, y no quiero saber lo difícil que debe ser acompañar tamaño charanguista con la guitarra, porque... Me duele el brazo, Carlitos. Claro, porque mete tanta nota, tanto tono, tanta cosa. Exactamente, básicamente te hace doler el brazo. Tal cual. De hecho, estamos buscando ya nuevas formaciones, ya hemos estado tocando con otros chicos que le puedan seguir el trote y que, bueno, se logren cosas muy lindas, porque este es un tiempo de folclore. La edad que él está teniendo con sus contemporáneos folcloristas, tanto gente que acude a las peñas como músicos, es una edad hermosa para poder disfrutar y ver que se está construyendo un nuevo folclore, ¿no? Tal cual. Y eso es lo que hay que entender, que como dije recién, hay dos notas y en el medio suenan distintos tonos, alguna otra nota, y lo hace con una responsabilidad que uno ve desde afuera, lo ve día a día o cada vez que pisa la radio, o por ahí cuando lo ve ensayando, cuando lo ve grabando, lo ve con una adultez en sus jóvenes 14 años, con una palabra que para mí es mágica, que es respeto. Y eso para mí es mágico, y se inculca y se mama en la familia esa palabra mágica que es respeto, y la responsabilidad también. Así que uno que lo trata desde hace algunos años disfruta de ver ese crecimiento. Estamos casi cerrando esta primera hora de este lujo de estas notas difíciles, como dije, porque cuando se mezcla el cariño, el haberlo visto crecer
como persona, como artista, que lo ha visto crecer, y en mi caso cuando empezamos aquí, tratar cotidianamente a don René Cariaga, ese maestro de verdad, que a nosotros nos decía maestrazo y nos poníamos colorado con Fede y nos daba vergüenza. Hola maestrazo. Y el maestrazo era él, no yo. Pero ese trato, esa humildad que tenía, hace que es y será René Cariaga para todos nosotros. Nos unen muchas cosas, Carlitos, y estar conviviendo, viéndote los sábados, lo que relataba Gaby era cierto. Terminábamos la jornada de programas de la semana contigo, y cerrar esta etapa era ya invitarnos a guitarrear, a cantar, ver un poquito la familia musical. Entonces el recuerdo está muy vivo. Has estado en todos los principales momentos de crecimiento, tanto de Gaby como de, a ver, ¿cómo decirte? Hasta la partida de mi viejo. Así que yo siempre te estoy agradecido de todo lo que hemos forjado en materia de amistad a lo largo de todos estos años, y que bueno, has visto nacer a Gaby a través de los ensayos que tenemos el estudio acá enfrente, y de momentos que tienen que ver con la parte creativa, la parte emocional de la familia. Así que mil gracias a vos. Es mutuo. La escrachamos hace un rato a Nora Barros, la vamos a nombrar de vuelta, como parte de... Sí, ahí anda. Del entorno responsable del artista que estamos entrevistando en esta primera hora. Hola Nora. Ahí está Nora. ¿Y con qué nos despedimos solo por hoy, Gabriel Cariaga? Porque nos vamos a seguir sorprendiendo día a día en este Verte Crecer. Bueno, vamos ahora terminando ya con una canción que para mí fue un logro sacarla, que se llama Los Alaracos, de un charanguista boliviano que le tengo gran admiración, que se llama Ernesto Cabur. Él armó con el charango muchas cosas, armó varios charangos, un charango chiquitito, un charango zampoña, otro instrumento colombiano que yo me acuerdo, papá, que fusionó. El tiple. El tiple. Sí, con ese fusionó el charango, los dos acá, o sea, la parte del charango acá y la otra parte del otro instrumento. Hizo unas cosas increíbles con el charango. Hay que aclarar que la zampoña es otro instrumento, digo, combinó dos instrumentos, y hablando de combinar, acá un abrazo a alguien que me honra con su amistad, a Raúl Amarilla, que manda saludos. Te estoy escuchando, Carlitos, abrazo para ustedes, pone. Qué grande, un abrazo grande, siempre los mejores de los recuerdos. Marité Real le dice, bueno, esto es medio autobombo, pero Omar es todoterreno, escucharon no busca lo fácil sino lo complejo, investigador y muy estudioso Gabrielito. Viviana Cariaga también te manda saludos a Gaby, que dice que está precioso, la sobrina es la madrina de Gaby, Viviana, y ahí escuchando. Y le agradezco material, ¿sabes qué estamos haciendo, Carlitos? Revisando mucho material de la gira de Japón, está pasando a digital. Muchas de las vivencias de ahí me da cuerda para explicarle, mira, estas eran las salas, esto era Japón, esta era tu abuela. No tuvo vivencia con la abuela, pero ahí la pudimos ver. Así que bueno, agradecido, Vivi, como siempre, un abrazo enorme. Desde La Matanza, Mirna dice, saludos y felicidades para Omar Cariaga por su hijo que promueve a la cultura. Muchas gracias. Es muy para vos también. Muchas gracias. El gusto es nuestro, y como decía Omar hace un ratito, el gusto de compartir años, respeto, amistad, afecto desde hace tiempo. ¿Con qué nos despedimos solo por hoy, Gabriel? Porque en algún otro momento vas a volver a Tiempo de Nuevos Aires. Bueno, vamos a terminar con una hermosa canción que se titula Los Alaracos, de el maestro Ernesto Cabur. ¿Vamos, pa? Sí, dame un aire. Vamos. Mientras arma y agarra la guitarra Omar Cariaga, gracias por esta primera hora. Gracias, Gabriel, aparte, por brindarte así. No, de nada. Gracias a usted, maestro, y bueno, ya nos vamos a estar seguramente cruzando de nuevo. Bueno, vamos con los alaracos, a ver cómo suena esto. Gaby, te escucho. Vamos, dedicado a Marité y a Carmen desde allí, de tan lejos, un beso grande a las dos. A Vivi también, obviamente, pero escuchen esto que les va a encantar.
no solo para el aplauso, sino para, hablando de Raúl Amarilla, que lo nombramos hace unos minutos, lo que se hereda no se hurta. ¿Cómo Gaby se lleva en la sangre ancestral? Me pone Raúl Amarilla. Me están escribiendo otro montón de cosas más, pero lo más importante es, como decía recién, que yo no vi ninguna partitura. Es decir, ya tengo un artista acá con solo 14 años y con muchísimos temas en la cabeza. Digo, sin partitura, sin leer nada, sin ver una nota, ningún renglón, ni una corchea, ni una semicorchea, ni nada. Así que eso también es maravilloso, Gabriel. Cómo esa memoria, su músculo que se ejercita, ya tiene nutrida de muchísimos temas de memoria. Así que felicitarte y agradecerte esta hora. A Omar también, ni hablemos. Placer, maestro. Placer. Y le he disfrutado mucho. Creo que no tiene techo. Esta es mi opinión personal. Algo he visto en todos estos años de vida, ¿no? A eso iba. Si lo dice Carlitos, bueno, hay una historia importante. También has visto muchos artistas y han pasado por aquí y he sido testigo de muchos crecimientos. Hoy nombramos algunos, un tal Pachi Herrera, un tal Tomás Lipán, que tiene algunos años de trayectoria también. Claro. Digo, si te suben esos monstruos, como dicen los cordobeses, que es justamente donde está radicado Pachi Herrera, en Córdoba, no es casual. Y Tomás Lipán, ni hablemos, uno piensa en Jujuy, piensa en el norte, piensa en la música andina, cuando piensa en Tomás Lipán. Totalmente. Y uno esa voz gruesa así que tiene, que te impone presencia, aparte de la física. Pero bueno, gracias Gabriel, gracias por esta hora, gracias Omar. Y a seguir, que repito, no tiene techo. Vamos a la pausa y continuamos luego de esta pausa con más tiempo de Nuevos Aires. Vamos.